Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, ojalá que me estén escuchando bien. Hoy estamos para un nuevo vivo de este ciclo de vivos que venimos haciendo. Hoy vamos a tener alguien que a mí me interesaba un montón entrevistar, que es Juan Álvarez. Juan Álvarez es un escritor, guionista, director, productor, educador y consultor con más de 28 años de experiencia en el mundo de la narrativa. A él lo que le apasiona es contar historias que inspiren, que cambien el mundo. Eh, Siempre habla de que las historias tienen el poder de conectarnos entre nosotros y bueno, ayudan a crear empatía y, bueno, y a promover un cambio positivo. Así que ahí veo que Juan se unió. Eh, Juan, en cuanto me envíes la solicitud para transmitir en conjunto, empezamos. Ahí está, y me llegó la solicitud de Juan, la voy a aceptar. Hola Jonathan, Hola Juan, ¿cómo estás? muy bien, por aquí con un solazo en Colombia, aquí apenas son las 3 de la tarde. Claro, acá las 5 todavía sol y mucho calor, pero ya el día se nos va a empezar a terminar dentro de Sí, poquito. aquí hay una ventana que tiene incluso los blackouts y mira el brillo. Aquí está el sol Y sin una sola nubecita. contarle a la gente que se está uniendo, bueno, yo estoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital. ¿Vos en qué parte de Colombia estás Mira, yo específicamente? estoy en un municipio que se llama Río Negro, está a unos 40 minutos de Medellín, está muy arriba en los Andes, está como a 2.500 metros más o menos, casi a la altura de Bogotá. Entonces, digamos, digamos, alta montaña para el resto del mundo, ¿no? Eh, Y encima, bueno, Juan, una infidencia que vos me contabas la otra vez cuando tuvimos oportunidad de conversar, digamos, vos todas las mañanas salís a hacer ejercicio muy sí, temprano y al- en la altura, que ese es un dato que no tenía. no, pues mira, yo me despierto a las 4 de la mañana, me tomo un cafecito, a las 4:30 salgo a trotar, troto media hora, voy al gimnasio, digamos, para tener 50 años, yo creo que hay que cuidarse mucho. eh, y, y, y nada, entonces hago eso hasta las 6 de la mañana, ya llego a mi casa y me pongo más productivo, ¿cierto? Ya así me siento con mis textos, con mi trabajo, con mis clientes. Bueno, con mis clientes después de las 8 de la mañana, obviamente, no a esa hora. Yo sé que hay pocos locos despiertos a esa hora. Pero sí, generalmente a esa hora está haciendo muchísimo frío porque es muy alto en la montaña. ¿Y qué es lo que más te gusta de Río Negro? Pues mira, es un pueblo muy pequeño. Primero, como está tan arriba, te lo voy a contrastar con Medellín. Medellín es una ciudad muy grande, pero está en un valle profundo y estrecho. Entonces, el aire no siempre es el mejor, sobre todo ahora que hay tantos coches, tanta industria. Entonces, haberme venido a vivir a Río Negro, pues por aquí sí pasan los vientos alisios que se llevan, digamos, la contaminación para otro lado, es más fresquito. Y fuera de eso, hacer un municipio muy pequeño, creo que su capacidad máxima son como 120.000 habitantes, apenas un pueblo muy pequeño, es que casi todo el mundo se conoce. O como dicen aquí, yo lo distingo, ¿cierto? Es como, yo no sé su nombre, nunca he hablado con usted, pero sé dónde vive, más o menos. Yo lo distingo, ¿cierto? Entonces, eso me gusta mucho, esa familiaridad, esa informalidad que puede haber y esa confianza, porque pues eres de un pueblo pequeño y el aspecto social y cultural es muy diferente. Eso me encanta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Juan, gracias de verdad por compartir este ratito conmigo y con la gente que va a tener la oportunidad de ir enganchándose ahora en esta charla, porque no es una entrevista, sino que la idea es poder conversar un poco de esto que tanto nos apasiona, que es la literatura, y la verdad que sos un experto, uno mira todo lo que hiciste, no sé si llegaste a escuchar la presentación, ¿no?, que estaba haciendo sobre tu perfil. Y
y bueno, para introducir un poco el tema, lo primero que tengo ganas de saber es cómo empezaste a escribir, cuándo, cuál fue, si tuvieras que definir el momento exacto en el que vos dijiste, yo quiero hacer esto. Mira, yo en realidad empecé a escribir hace muchos años porque vengo de la parte audiovisual y siempre quise ser director. Pero yo soy colombiano sueco, entonces crecí en un pueblo en Suecia donde, a pesar de que la vida es muy cómoda, pues no hay tampoco mucho dinero como en Latinoamérica para hacer cine, ¿cierto? Ahora la situación es muy diferente. Escandinavia ahora es una potencia mundial haciendo cine, pero en esa época tenías que aprender a hacer de todo, camarógrafo, o sea, para dirigir tenías que manejar cámara, sonido y escribir tus guiones y producir tus películas. Entonces digamos que al principio empecé como escritor para mis propios cortometrajes, mis propias películas. Después me fui a estudiar cine a Barcelona. En Barcelona fue algo llamado realización audiovisual, que era más hacia televisión. Y después terminé haciendo una maestría en efectos especiales y animación en el Pompeu Fabra, que también requería de mí escribir mis propios guiones para las animaciones que iba a hacer, ¿cierto? Después de eso, me, me reclutaron para una línea televisiva en Suecia, para la Escuela de Televisión Sueca, donde también empecé a escribir formatos televisivos, ¿cierto? Que el formato televisivo es la parte, digamos, no narrativa de la televisión, o sea, no narrativa en el sentido de que no tiene un guión normal donde tú das diálogos y acciones para que la gente las haga, sino que es más enfocado hacia realities y documentales televisivos. Entonces ahí también tuve que aprender a escribir, ¿cierto? Pero mi salto a la escritura, bueno, a la parte literaria, espérate que estoy por aquí buscando algo, a la parte literaria, fue un libro que no es, que no es literario, sino fotográfico. Todas las fotos de este libro son Wow, mías. Se llama San wow. Carlos Sobrenatural. Eh, y digamos, ese fue mi primer proyecto literario, que en realidad no fue literario, yo no escribí una sola palabra del libro, solo todas las fotos. Eh, y seguía teniendo digamos, lo que todo el mundo tiene, el problema que todo el mundo tiene cuando va a escribir, que es no tengo control sobre mi proceso, o sea, estoy a merced de la inspiración, ¿cierto? Entonces, hicimos un cómic, se llamó Proyecto Diégesis. Creo que si buscan Proyecto Diégesis en YouTube encuentran un trailer y posiblemente algún enlace que ya no funciona a algo que se llama Comixology, que Amazon lo compró y lo mató. Ah, Y ahí estuvimos sacando Proyecto Diégesis. Y para Proyecto Diégesis, digamos que me tocó sentarme a estudiar toda la gente que yo había estudiado antes superficialmente, pero sentarme a estudiar, por ejemplo, qué decía Aristóteles, qué decía Dan Harmon, que decía Joseph Campbell, bueno, todos Robert McKee, que decían todos ellos, y me di cuenta que tenían un montón de cosas en común y resultó en este libro que se llama Héroegrama, cómo escribir más y mejores historias en menor tiempo, que es un manual de bolsillo para creadores de historias. Entonces trae una metodología abierta que enseña a través de estas relaciones, digamos, ustedes se dan cuenta que hay unos puntos, esos son los momentos sí, 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 literarios, sí. después hay unas líneas que unen. Entonces es una guía para, en el momento en que yo tener primero una estructura, porque cada punto le propongo unas preguntas que tú debes poder responder con lo que estás escribiendo. Entonces al final, si te bloqueas, te vas para uno de los puntos que está Claro, conectado con alguna bien. línea y buscas esa información que ya tienes, cómo te ayuda a desarrollar. Y cuando obtienes, puedes abordar una historia desde múltiples lugares, porque lo que prometes a un lado lo tienes que cumplir en el otro, pues es mucho más fácil. Entonces este fue el primer libro. Este libro me tomó escribirlo casi 3 años. Ahora apenas estamos trabajando, estoy terminando la traducción de las gráficas que va a salir también en inglés. Esta es la segunda edición, ¿cierto? Y lo autopubliqué, porque a la hora en que digamos que es otro aprendizaje grande del mundo Sí, literario sí, sí. que me tocó hacer. Ese me tomó 3 años, lo estuve promoviendo, lo aprendí a promover con Diego Ballerini o Bellerini, no me acuerdo el apellido. Valerini. Ballerini,
que me estuvo enseñando a promoverlo, a hacer toda la parte de marketing. Y durante, digamos, fue bestseller durante 2 años y 8 meses, ¿cierto? Y Contame eso, ¿cómo se transforma un libro que empieza en una idea en tu cabeza, plasmada en un documento, a llegar a ser un bestseller? pues mira, lo primero es que tienes que saber cuándo abandonarlo, ¿cierto? Porque todas las obras de arte no se terminan, se abandonan. En algún momento tienes que soltarla, que ese es uno de los grandes problemas que tiene la gente cuando está escribiendo, cuando está... ¿Me escuchas bien? No, ¿vos me escuchás bien ahora? Sí, yo te escucho a ti bien. Yo, solo que Es te vi un, haciendo así, pensé que no me estabas sí, escuchando no, a mí. estos malditos auriculares, eh, por alguna razón se me empiezan a desconectar, entonces dejo de Ah, bueno, escucharte por el teléfono y te escucho, pero como estoy solo en la oficina, si vos me escuchás bien, te escucho para mí es súper lo bien. mismo. Bueno, Listo, entonces, la verdad que para mí la primera regla es, si empiezas algo, termínalo. O sea, nadie está esperando de ti un premio Nobel, ni una obra de arte, ni una obra maestra. Están esperando un producto correcto. Espérate que tengo un gato por acá que amenaza. Comino, hasta luego. nombre del gato, Eh, Comino. Son tres Comino. bestias, Comino, Lili y Kiki, que posiblemente desfilarán todos por aquí porque les encanta la cámara. ¿Hay alguno de los Entonces, tres que quieras más? no, los tres son No, perfecto. igualmente Muy bien. los amo y los odio a veces. O sea, a veces quiero hacer como una cacerola con Con papitas y los meter a los tres tres. para que no molesten tanto, pero Y generalmente los imagino quiero que hay un mucho. alfa, ¿no? Hay uno que es el que No, manda de los tres. ese soy yo. Ah, Digamos que bien. mi esposa para ellos es otro gato más. Se nota en la relación que tienen. Bueno, entonces lo que te decía es, lo primero es, no importa lo que decidas empezar, termínalo, ¿cierto? Y termínalo de manera correcta, o sea, no sobreescribas, que seguramente de eso hablamos un poquito más Es tarde. algo de lo que vamos a Es hablar después, sí. eso, aprende a que tenga un final que sea correcto y entrégalo. O sea, públicalo y olvídate de él por unos días. No entres a mirar, deja que el público te pula. Por ejemplo, este libro, la primera edición, la publiqué en beta. ¿Eso qué significa? Las correcciones las hice yo, las gráficas las hice yo, o sea, todo fui yo. Que fue, digamos, y me tenía muy nervioso al principio, porque cuando vas a escribir para escritores, tú sabes que los escritores van a ser muy críticos. Y lo que me sorprendió es que obviamente pues hay personas que sí sacan sus comentarios hirientes o infantiles, porque pues yo elijo pensar en que de pronto les di una excusa para resolver algo en su vida diciéndome algo Claro. terrible, pero la mayoría de la gente lo que me escribió fue, mira, en tal página esto no queda claro, o Claro, en tal lugar deberías incluir esto. Por eso está la segunda edición, que tiene claro. 2 capítulos extras, ya la primera edición no se consigue, pero la segunda edición fue gracias a que la publiqué en beta. Bueno, otra ventaja que te da autopublicarte, bueno, en esta parte, yo lo vendo más en digital, pero algo que hice en mi libro, que generalmente no te va a permitir una editorial, dependiendo del trato, es que le agregué todas las redes Claro. sociales para que la gente que tiene mi libro y tiene preguntas me llame o me contacte vía mail o me escriba. Y lo divertido es cuando esto ha pasado, la gente se ha sorprendido de que el que contesta es el autor y no Sí, un eso es servicio al increíble. cliente. Eso a la gente como, oye, pero ¿usted es el autor? ¿Usted es el de la portada? Sí, sí, ¿qué necesito? ¿Con qué Sí, te es que ayudo? lo No, puedo ayudar. eso, y ahí mismo cambia No, totalmente no quiere pasarme con su asistente, claro. eso, ahí mismo quedan como, no, pero no es tan grave, en realidad es una preguntica, ¿cierto? No, y Entonces, además, diga, lo sí, que muestra, perdón, Juan, que me parece interesante rescatar algo de, de esto. Cuando uno puede pensar, no sé si compartirás esta idea, que en realidad es como que la historia, el libro, un poco uno lo completa con el lector, ¿no? Inclusive en las descripciones, esos espacios que uno deja en blanco sin decir cómo reacciona el personaje frente a determinada situación para que sea el autor, el lector el que lo complete con su propia imaginación. Tiene un poco que ver, parece, con esto que vos decís, ¿no? Con esta cuestión de
yo soy el que te va a responder el mail porque lo que vos me estás dando me va a ayudar a mejorar mi producto, que me va Claro, a ayudar a total. mejorar lo que yo estoy haciendo, ¿no? Exacto. Ahora, ahí te estoy hablando de no ficción. Sí, sí, ¿Listo? O sí, sea, sí. esta parte, o sea, yo, los libros que he estado escribiendo hasta el momento, o que he estado publicando, buscan explicar, explorar o enseñar algo. Bien, Esto, por lo general, se llama no ficción, sí. ¿cierto? Entonces, generalmente explico cosas eh, que yo necesité en algún momento y que no había nadie, de que el conocimiento que pongo en mis libros es algo que yo mismo encontré. Entonces lo estructuro con mi metodología, digamos una metodología que he desarrollado yo después de trabajar, investigar mucho, porque digamos que mis especialidades, digamos que cuando uno va a lanzar una marca personal, que yo creo que es algo importante, cuando tú vas a tratar de lanzarte como autor, es saber que el primer producto no es tu libro, el primer producto es tu marca, eres tú. ¿Listo? Y desafortunadamente en el contexto humano, entre, entre más especializado seas, más te van a tomar en serio. Algo que me parece bastante paradójico, porque si uno se pone a mirar personajes, y no me estoy comparando en ningún momento con No, Isaac no, Newton, claro. por ejemplo, Sí, sí, pero Isaac sí. Newton era mago, era alquimista, era astrónomo, era un montón de cosas, y gracias a todo eso, a la combinación de todas esas disciplinas, pudo ser la persona, bueno, el último gran mago, pero el primer científico, ¿cierto? Sí, claro. Y yo pienso que Da Vinci, desafortunadamente, eso, exactamente, todos ellos, digamos, eran pluritalentales, por ponerle ¿no? una palabra, pero en nuestra sociedad, cuando vamos a crear una marca personal, nos toca tener máximo tres, ¿cierto? Y fue un viaje muy duro para mí definir cuáles Claro. eran mis tres especialidades, que son narrativa, creatividad y pensamiento disruptivo. Digamos que ahí cabe el mundo para mí, ¿cierto? Entonces, por eso, si ves mis libros o mis artículos, generalmente hablo de narrativa, creatividad o pensamiento disruptivo. Obviamente le meto filosofía, educación y tecnología, que son un par de cosas más. Y esto, digamos que es como el combustible. No sé si te has dado cuenta que estoy sacando una serie que se llama Máquina de Contenido, que tiene que ver exactamente con esto. Es cómo me aseguro yo como autor de no ficción, de no quedarme sin combustible, de no quedarme sin temas. Eh, pero esto aplica a la no ficción. Cuando vamos a hablar de la ficción, son otras reglas las que aplican. Antes de entrar ahí, me apareció una pregunta. Primero que nada, a toda la gente que se esté uniendo y demás, que quieran hacerle alguna pregunta a Juan, los invito a dejarla en los comentarios, que yo se la voy a trasladar. Me parece que es una oportunidad muy interesante. Y Juan, en función de esto que contabas de las tres características y lo difícil de ese proceso por pensar a qué cosas renunciar, me llama la atención que vos empezaste, como me contabas, con un perfil mucho más audiovisual, fuiste a Barcelona a estudiar cine, había como una vocación casi que, si juego a meterme en tu cabeza, me animaría a pensar que una vocación casi que debe haber venido de muchos años antes, quizás desde la adolescencia, donde veías esto, el mundo audiovisual, el cine, y donde decías, yo alguna vez quiero hacer esto, y de repente no aparece entre tus tres, no, entre tus tres características como las que te construiste. ¿Por Mira, qué? tengo una lista mucho más larga de cosas y creo que la tercera es dirección de cine, sigue estando. Espérate, saludo a Valentina Sí, Duque, que es dejo una pregunta. una super actriz bogotana. Qué rico que esté por aquí conectada, qué belleza verla por aquí preguntando cosas. Bienvenida. Mira, yo creo que volviendo al tema de la marca personal, una de las cosas más importantes cuando tú defines tu marca personal y defines tu competencia, ¿cierto? Eh, algo que antes de la ley de cine, antes de un montón de reformas que hubo en Colombia, eh, contar historias audiovisuales se volvió carísimo. Entonces algo en lo que me especialicé fue en desarrollar historias en formato pitch Bible. Un pitch Bible generalmente son 10 páginas máximo, donde tú dejas la forma y la expresión mínima de una idea para que pueda tener derecho a ser protegible, ¿cierto? O sea, piensa que
que las ideas no tienen protección bajo digamos, ningún estatuto a nivel mundial, sino que tú puedes proteger la forma y la expresión que tengan esas ideas. Entonces, uno de los ejercicios que hice después de haber metido mucho dinero en producciones, en cortometrajes, fue que me decidí proponer en papel y lo sigo haciendo, ¿cierto? Sigo proponiendo para empresas, sobre todo en Estados Unidos, ideas en formato Pitch Bible, donde gano mucho menos. ¿Me escuchas? Ahora sí, se me ha ido el audio por un segundo. Ah, bueno, donde un Pitch Bible, pues obviamente se vende mucho más barato. Posiblemente la empresa que lo compre contrate otros guionistas que desarrollen esa idea y le den una forma y una expresión más sofisticada, pero por eso elegí, sobre todo por la parte de costos. Soy colombiano sueco, fui marinero mucho tiempo. Y algo con lo que no cuento es un equipo grande, un equipo constante, y tampoco, digamos que con una red estructurada, como digamos otros creadores que pueden haber Claro. en Latinoamérica, que sí crecieron en su ciudad, que sí crecieron, estudiaron de pronto en la misma universidad, trabajaron los mismos trabajos, es algo con lo que no cuento. Entonces, para mí el desgaste, no solamente económico, sino digamos, de esfuerzo y social, era muy grande. Entonces lo que decidí fue centrarme en producir, en crear en papel y vender en papel. Ahora, cuando las editoriales digitales empezaron a popularizarse, pues para mí el salto de sacar libros digitales fue muy rápido, fue muy natural, ¿cierto? Bien. Juan, quiero trasladarte, justamente hablabas de Valentina, que nos traslada una pregunta. Ella consulta cómo podemos encontrar nuestra propia estética a la hora de escribir, que me parece un tema central, ¿no? Influidos por tanto que uno ve, por los referentes, inclusive que a uno le gustan, cómo uno hace para encontrar su propia identidad en la escritura. Mira, esto requiere primero un ejercicio complejo de autoestima. ¿Listo? Porque digamos que a todo el mundo le dicen, cree en ti mismo. A ver, por ahí está la clave. Pero nadie te explica cómo creer en ti mismo. ¿Cierto? Entonces digamos que creer en ti mismo tiene unos puntos claros, no sé si se me queda alguno por fuera. Lo primero es sabes que o sea, estás haciendo tu mejor esfuerzo. Son varias preguntas de control. Entonces tú respondes, sí, estás en el mejor esfuerzo. Fantástico. ¿Estás dispuesto a que lo que estás haciendo esté mal y que puedes ofender a personas o personas pueden sencillamente sentir algo negativo con lo que estás haciendo? Si estás dispuesto a hacerlo, sí, sí. ¿Estás dispuesto a pedir disculpas o resarcir ese error? Sí, fantástico. Si tú tienes esos, pues crees en ti, crees en lo que estás haciendo, ¿cierto? Y yo creo que esa es la primera parte, nos han enseñado que ser un autor tiene cierta forma, que ser creadores tiene cierta forma. Pero hay comediantes que tienen su forma explícita o muy ellos de hacer su humor y por eso son grandes, porque nadie Claro. más lo hace así, ¿cierto? O sea, Jim Carrey Claro. posiblemente en otro país que no fuera Estados Unidos no sería Jim Carrey, sino Sí, que claro. se alinearon las estrellas de que él salió en un momento en el que ese tipo de comedia, digamos que aquí no hay que subestimar que hay cosas que no controlamos, ¿cierto? A veces hay gente brillante que nunca es descubierta y no porque no sean brillantes, sencillamente las condiciones no estaban ahí, pero que seguramente le abrieron la puerta a una nueva generación, a que alguien los redescubra. Entonces yo creo que una cosa es ser fiel, es reconocer esa voz que tienes y ser fiel a ella. Te doy un ejemplo. Mis libros, que para mí, que de vez en cuando sean bestseller, me sorprende mucho. Por ejemplo, hay un libro que se llama Protomitos, que es un tema que a mí me encanta, es buscar esos mitos fundacionales de atrás en la historia. Y yo lo escribí y yo no estaba contento con ese libro, pero dije, cuando ya estaba correcto, dije, bueno, esto ya es suficiente para publicarlo y lo publiqué. A los 7 días me llegó, tu libro es bestseller en su categoría. Y Wow. a mí me dio una pena. Yo entré, volví a mirar el libro, le cambié un par de cositas, lo mejoré. Había un par de personas
¿Me escuchas? Te escucho perfecto. Sí, sí, a veces Perfecto. estoy subiendo, ahí se unió Diego. había, Voy subiendo, no, solo para ver si aparecen no te consultas preocupes. nuevas. Entonces, un par de personas, como casi todos mis libros tienen un enlace, un formulario donde la gente debe dejar los datos, entonces yo le escribí a un par de personas que les pareció, les había gustado, no vieron los errorcitos que yo suponía que estaban. Eh, pero si yo hubiera dudado en algún momento, posiblemente yo no hubiera presentado ese libro. Ahora, una de los rasgos más grandes de mis libros es, yo los escribo en beta. O sea, no son libros que vas a esperar 5 años de revisiones y no, Claro. es el último conocimiento que yo tengo, o sea, este es el más nuevo que yo puedo decir, es así como yo lo he descubierto, lo hago un libro y lo publico. El año pasado me puse el reto de escribir un libro a la semana, lo terminé antes de las 52 semanas del año. El curso se llama ¿Cómo escribir un libro a la semana? ¿Cierto? Que incluso es un curso virtual. Y digamos que lo hice fue para demostrar a la gente, mira que el curso, la metodología que se dio en este curso, sí funciona. Pero mira que mi escritura hace parte de lo que estaban hablando de la voz, ¿cierto? De cómo le doy mi propia identidad. Pues mi identidad es, soy impaciente, no soy capaz de esperarme, quiero las cosas inmediatamente, así como yo las quiero inmediata, también quiero que mi público tenga ese conocimiento. Eh, una de las cosas que más me impulsó a mí, hablando pues de esta identidad, fue en diciembre del año antepasado, me di cuenta que el año antes de ese, yo había dictado 168 talleres únicos durante Wow. ese año, pero la mayoría los había dado solo una vez y solamente la gente que podía pagar y estar presencialmente en los cursos los había podido hacer. Entonces lo que hice fue, bueno, sí, si todo este conocimiento es útil, ¿qué hace guardado en una carpeta en Drive? Entonces Claro. empecé a tomar todos mis talleres de ese año y los empecé a convertir en libros, ¿cierto? Eh, y empecé a publicarlos. Si alguien los necesita, que la gente los pueda tener. Por aquí Ángela Falla también se une, qué belleza, otra gran Vamos a escritora. saludar. Sí, es increíble su obra. Eh, en todo caso, esta parte de crear tu propio lenguaje me parece que es el primer paso para que no te quedes, no tengas bloqueos a la hora de escribir. Porque en el momento en que eres tú hablando de las cosas que a ti te gustan, pues Claro. obviamente tienes un combustible infinito que ¿Y te va a cómo, alimentar. pero cómo se pelea ahí contra la mirada del otro? Porque lo que empieza a jugar mucho es, yo estoy haciendo algo que a mí me tiene que gustar, pero como vos decías, a la vez lo lanzo en beta para recoger la opinión del otro. Y me parece que ahí se juega un poco. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo como autor? Yo lo que quiero es hacer un producto que sea elegido por la mayor cantidad de personas posibles, o quiero hacer un producto que exprese una idea que yo tengo y ya. Mira, Jim Carrey tiene una historia de su padre que a mí me encanta, que es que su padre siempre quiso ser actor, pero nunca fue actor porque pensó que iba a fracasar como actor y se dedicó a trabajar en una empresa. Y después de 15 años de trabajar en esa empresa lo echaron y se dio cuenta que le hubiera dolido menos fracasar como actor que fracasar en algo que él nunca quiso hacer, que fue trabajar en esa fábrica. Entonces, yo creo que sí, si tú hablas con un experto de marketing y estás hablando, digamos, ya la parte industrial, te van a decir, no, escribe sobre temas que sean tendencias, pero en algún momento ese tema no fue tendencia. Claro, Eh, nadie lo qué ve. bueno, por ejemplo, en el video de hoy de máquina de contenido hablo exactamente de eso, o sea, haz un estudio de mercado y mira qué temas que a ti te interesan son populares. A mí el ejercicio de acomodar lo que yo soy para tener una audiencia no me gusta, porque ¿qué tal si soy exitoso con una audiencia que no me gusta? ¿Cierto? Que 100%. yo soy irreverente, yo hablo con las manos, golpeo las cosas cuando hablo, hago cosas con los dedos. Si a mí me toca, de pronto soy exitoso con un público que quiere que yo me quede quieto, que no diga
que no diga, que no utilice las palabras que utilice, que no me he visto, que yo me he visto. A mí, ¿por qué me interesaría ser exitoso bajo ese modelo? ¿Cierto? Entonces, ahora, a mí me gusta mucho la biología, porque la biología, digamos, hace parte de esa realidad objetiva que a veces es como innegable. Y tienen un principio que creo que es el 8 o el 7%, donde más o menos el 7% de las personas son diabéticas, por ejemplo. Y dentro de ese 7% de las personas diabéticas hay una variación. O dentro de las... hay personas que lo que nosotros llamamos psicopatía es la gente que no produce oxitocina. El 7% de las personas no producen oxitocina, entonces no sienten empatía. No es que sean psicópatas, es la naturaleza, Claro, claro. tiene un 7% de plan B. En caso de Claro. que la empatía sea inútil, tengamos un 7% de gente sin empatía. Entonces yo siempre le juego a que mínimo escriba lo que yo escriba, a un 7% de la humanidad le va a interesar. Y eso es un huevo de gente. O Es sea, un si lo miramos montón. en porcentaje, es un montón. Entonces yo te diría que con las redes sociales, con la capacidad de poder llegar a tantos públicos, ahora tenemos a Diego Bellerini aquí para que nos ayude a aprender a llegar al público Claro. con todo ese marketing digital, pues digamos que en ese momento las cosas cambian, Exacto. ¿cierto? Cuando yo puedo llevar mi obra, sea cual sea, al público relevante, pues voy a tener un público. Otra cosa es, yo que me autopublico, pues digamos que el 82% de las regalías del libro son mías. Claro. Y eso es una gran diferencia a lo que tú obtendrías si publicas con una editorial, Obvio. ¿cierto? De hecho, después quiero profundizar un poco en ese tema porque me imagino que lo que tiende a pasar mucho es que están los que participan y los que ven en el vivo y después, como esto queda posteado en las redes, mucha gente la ve después y me escriben, me hacen preguntas. Entonces es algo que sobre todo a los escritores, que es mucho del público que sigue esta cuenta de Autor en Construcción, les interesa saber mucho estas cosas. Claro. Bueno, de hecho, es algo, una de las cosas con las que más profundidad, cuando tuvimos la oportunidad de conversar en privado, te pedí que me orientaras. Y a propósito te cuento que finalmente firmé como para hacer una autopublicación. Va a ser, el libro se va a llamar Terminal 7, Los Malditos. Así que estoy muy, muy contento y te agradezco porque me ayudaste con esa decisión, ¿no? De animarme a autopublicarlo y no seguir esperando. Para eso estamos. Pero mira, pero antes de que sigamos con eso, o sea, obviamente hay ventajas en publicar con editoriales y hay ventajas también y Sí, desventajas en los dos modelos, en publicar con editoriales o autopublicarse, ¿cierto? Digamos sí, que tampoco se trata de hablar mal de las editoriales. ¿no? El asunto es, hay muchas editoriales que me parece que es un negocio que se ha, digamos que de pronto por los precios del papel o el mercado, sobre todo en Latinoamérica, que es tan limitado, donde si vas a ser autor te piden cofinanciar la mitad de las impresiones y para mí eso no tiene sentido. O sea, te estoy dando mis derechos, me vas a pagar una fracción de mis regalías y yo tengo que incurrir en costos. A mí esto no me cuadra del todo. Digamos que es mi gran crítica. Ahora, Claro. si tiene la oportunidad de firmar con una empresa que sea grande, ¿cierto? Trata de buscar una que te garantice por lo menos un alcance y posicione tu marca, que yo creo que eso es bastante Sí, importante. y también pienso que tiene que ver también con el para qué, no, para qué quiero publicar. Claro. Y a mí me pasó con este puntualmente, digamos, yo tengo dos novelas escritas, las dos en proceso de corrección, esta que es la que se va a publicar, que originalmente se llamaba Bola y ahora cambió el título por consejo de mi editora. La verdad es que yo lo que quería era poder publicarla y cumplir ese sueño. Y en todo caso, después en función de ver qué pasa con eso, podré decidir qué voy a hacer con la otra. Pero sí me hizo mucho sentido esto de que vos me contabas. De, bueno, también hay mucho del trabajo que hace tal vez una editorial que uno mismo lo puede hacer, ¿no? Con cierto conocimiento, con su propio producto y quizás a veces con más pasión porque es de uno mismo. Claro, pero Así que esto bueno, requiere,
Esto requiere de un perfil de escritor muy diferente al tradicional, porque yo me he encontrado con amigos, grandes escritores, grandes creativos, que dicen, no me interesa aprender marketing digital, no me interesa ser la persona que responde las preguntas a los usuarios, ¿cierto? Porque yo quiero escribir y es una postura válida, ¿cierto? Pero, Por eso digo que se entienden para qué. pero es una postura que también va a limitar, va a poner las manos de tu éxito en las manos de otra persona para la que tú no eres la prioridad número uno. Y yo creo que ahí es donde está la gran diferencia. Sí, y además, digamos, en esta cuestión también de decir, yo esto lo quiero hacer. A mí me pasó eso, yo después de terminar de hablar con vos, dije, yo esto lo quiero hacer. Si en algún momento alguien me convoca y me ofrece editarlo y demás, pero yo tengo posibilidades de hacerlo de todas formas. Eh, y bueno, a por ello. Claro, La verdad es que, que no, hay veces que tiene que ver con entregarse a la experiencia, porque si no, después es empezar a esperar y ver si gusta y si no, y bueno, y te van a llamar. Bueno, la verdad es que hay veces que los sueños no se tienen que postergar tanto. sí, pero yo pienso que cualquier pasión es como el sexo. O sea, o Sí, pasa algo o te toca tomarlo en tus propias manos. exacto. O sea, es así de sencillo, ¿cierto? Tú no te puedes quedar esperando con tu obra a que otra persona, perfecto, ¿qué opciones tengo? O espero 5 años esta gente o la publico hoy y empiezo a generar por lo menos una presencia, ¿cierto? Tengo un amigo, se llama Tuyo Sasa, él A Diego publica le gustó la libros. analogía del sexo, ¿eh? Sí, bueno, entonces, él publica la mayoría de sus libros gratuitos porque lo posicionan como experto. Entonces, él pone sus libros y a él lo llaman a dar conferencias sobre sus libros. Entonces, digamos que es otro formato también de Totalmente. verlo. Él no, él no gana por sus libros, pero sí gana a través de sus libros. Entonces, digamos que eso Sí, también claro. es importante, ¿cierto? Es ver que pueden existir muchos modelos y coexistir muchos modelos que hagan que tú como autor y como experto en un tema o en una obra, pues puedas monetizar también tu tiempo y tu esfuerzo. ¿Y cuántos escritores debe haber que ni siquiera buscan la monetización? Quizás lo que buscan es prestigio, lo que Claro. buscan es transmitir una idea y también tiene mucho valor. Juan, me gustaría preguntarte entonces, introduciéndonos con temas más metodológicos, empezando por rasgos generales, después lo vamos a dividir un poco, pero ¿cuál es tu metodología de escritura concretamente? Bueno, de no ficción, Sí, eh, en que yo sí, empezaría por una, como si hay un denominador común y después mira, nos sí, introducimos en las dos, o no, o pará, lo dejo en tus manos, porque yo bueno, te iba a no. preguntar por las dos. Empecemos primero por no ficción, porque son dos metodologías muy Bien. diferentes. Entonces, la no ficción, lo primero es encontrar, yo siempre empiezo por el objetivo. Con, yo qué quiero con el libro? Entonces, por ejemplo, hay algo que llama la metodología de Bloom, no sé si la conoces, No, es una metodología que te ayuda a ordenar esto para no ficción. Entonces, se llama taxonomía de Bloom. Te ayuda a entender si lo que tú estás buscando es que la gente reconozca o que la gente comprenda o aplique o analice, evalúe o cree. Entre más arriba vas, pues más difícil, más energía va a necesitar de tu trabajo como escritor para que la gente lo tenga, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es importante. Entonces primero es reconocer o comprender, por lo general es lo que yo busco con temas como, por ejemplo, me gusta mucho hablar del tiempo, de la concepción del tiempo y la percepción del entorno, ¿cierto? Digamos la parte física, biológica de esto. el Entonces, paso del generalmente tiempo. quiero que la gente lo reconozca, lo comprenda, pero digamos que una aplicación grande, a veces pongo tips que tengan que ver más como con coaching, de manejo de tiempo, pero en realidad estoy buscando reconocer o comprender. Estos son los más sencillos de escribir. Hay otros, por ejemplo, tengo uno llamado Mapeo de Procesos para Artistas, creo, no recuerdo el nombre completo del libro, pero es algo así. Ahí sí quiero que la gente sea capaz de aplicar estos conceptos, incluso de crear procesos. Este fue uno de los libros que digamos que más me tomó tiempo en desarrollar
Se me llevó un poquito más de la semana en su momento. Digo, acuérdate que fue un libro a la Es una semana. locura, igual un libro por semana es una No, barbaridad. pues mira, mi esposa estuvo a punto de divorciarme un par de veces Claro. Y y yo hubiese a tenido punto de razón. y sí, sí, yo lo hubiera comprendido, o sea, y no le digo, toma la mitad, no, llévatelo todo. O sea, No, es más, aquí si no. si me pudiera ir yo también, lo eh, haría. eh, Eso, exactamente. Hubo un momento en que me estaba enloqueciendo porque fuera de que escribía un libro a la semana, tenía mis talleres, tenía mi trabajo, estaba trabajando como consultor político en campañas políticas, en digitales, no, no te imaginas la locura. Pero el propósito era demostrar a la gente y a mí mismo que se podía escribir un libro a la semana, ¿cierto? Obviamente esto al principio sin utilizar inteligencia artificial y después apoyándome sobre todo en la parte de estructuración de cómo aplicar la taxonomía de Bloom a mi tema de una manera que fuera fácil para mí escribir. Entonces digamos que empezamos totalmente análogo y después fuimos incorporando automatizaciones en ciertos procesos porque es importante. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el objetivo que tienes con el libro? ¿Listo? Entonces, después, cuando tienes el objetivo, ya con la taxonomía de Bloom clara, qué vas a hacer con ese libro que quieres lograr, pues eliges un tema, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Porque si quiero enseñar procesos, puedo hablar de trabajo en equipo, puedo hablar de procesos, puedo hablar de BPMN 2.0, puedo hablar, o sea, tiene muchas formas. Entonces aquí elijo el tema y la forma eh, y con eso yo ya empiezo a crear un índice. ¿Listo? Entonces yo ya tengo este Sí, tema, según el objetivo que tengo, cómo debo estructurar los subtítulos, los claro. capítulos. Y trato de que sean por lo menos unos de 10 a 20 capítulos. Eso que me permite pensar en que si mi libro, para que sea un libro, va a ser mayor a 20 páginas, porque no tiene que ser un libro muy largo, pues ya sé cuántas hojas tengo que escribir o cuántas palabras tengo que escribir por cada capítulo. Claro, Entonces ya sé absolutamente. que, entonces, tengo 20 capítulos, pues puedo escribir una página de cada capítulo. Eso son 500 palabras por cada capítulo. Entonces vamos a desarrollar este subtema del tema como capítulo con 500 palabras. Y de esa Claro. manera escribí 500, siguiente capítulo. Fui capaz de explicarlo, siguiente capítulo. Y la edición del texto se vuelve mucho más sencilla, porque cada capítulo tiene un propósito y está cerrado, ¿cierto? Y Sí. obviamente trato de crear, pues, eh, de alguna manera, una transición que invite a seguir al siguiente, ¿cierto? Entonces, después de que tenés el subtítulo, el índice del libro, empiezas ya a escribir cada capítulo cuando tienes el mínimo de páginas necesario para un libro, para una venta, que me parece a mí interesante. Sí. eh, es entonces paras y le das otra revisión, ¿cierto? Y empiezas a mirar si faltó algo, si faltó algún tema, si algo quedó cojo, si algo que estaba ahí o si te sobra algo, ¿cierto? Empezar a editar eh, y empiezas, digamos que hay, yo utilizo mucho plataformas de autocorrección de ortografía Ah, mira. porque pues hablo español, hablo inglés, hablo sueco, noruego, danés, catalán, y cuando estoy borracho me han dicho que hablo más. Y en todos, de verdad que la ortografía me cuesta mucho, ¿cierto? Porque digamos que al aprender tantos lenguajes Sí, son hace muchas que yo letras me vaya ortográficas. más por los fonemas, y hay fonemas que no se escriben igual en sueco bueno. Entonces digamos que a mí la ortografía todavía me cuesta mucho, y es una discusión que tengo generalmente con muchas personas acerca de la diferencia de la narrativa y la habilidad literaria, que son dos cosas muy diferentes. La narrativa no tiene por qué estar subordinada a la ortografía, ya Claro. que es una habilidad humana y no depende de un idioma en particular. Mientras que la habilidad literaria sí. O sea, entonces tú puedes ser muy bueno contando historias, pero no muy bueno escribiéndolas. Escribiéndolas, Son claro, dos habilidades diferentes, totalmente. ¿cierto? Entonces, eso me parece importante y me parece que si la gente, y que esto uno lo encuentra mucho en nuevas generaciones, personas que les da pena escribir o publicar algo que tiene mala ortografía, existen múltiples herramientas que te van a ayudar a mejorar la ortografía o te van a corregir la ortografía.
Y una vez te das cuenta qué es lo que te gusta, pues me parece que es algo que debes aprender, sentarte y hacer la tarea de aprenderla. Pero creo que con el tipo de educación o cómo abordamos el idioma español en primaria y en secundaria en nuestro sistema educativo latinoamericano, dañamos muchísimo a la gente su habilidad narrativa porque los profesores no saben diferenciar entre la habilidad narrativa y la habilidad literaria, ¿cierto? Que son dos muy diferentes, ¿cierto? Súper, Entonces, bueno, súper interesante. Me gustó esto, me va a dejar pensando esto que acabas de decir, esta dicotomía. Quiero volver un eh, toquecito, eh, Juan, sobre sí, no, pero el... espérate que no hemos terminado en la lista de las cosas. Entonces, Ah, tú haces la corrección de ortografía, ¿listo? Ahora vas a incorporar imágenes, sí, ¿cierto? Entonces, yo generalmente incorporo diagramas. Digamos que como ya tenía ventas, la plata de la venta de la primera edición pagó la edición del la libro, la segunda. diagramación. Entonces, con eso pagué una diagramación con un diseñador gráfico, pero no necesariamente tienes que hacerlo así desde el principio. Con el PowerPoint de Drive puedes hacer gráficas muy buenas. Ya hay plataformas de inteligencia artificial que Sí, te permiten generar gráficas y imágenes con las que puedes suplir necesidades. Entonces, digamos que esa parte de la diagramación es importante. Eh, en los libros digitales puedes incluir incluso videos, que es algo bien bonito, sí, ¿cierto? claro. Sobre todo si los estás pensando como EPUB, no como PDF, ¿cierto? O sea, el rey en la autopublicación es el EPUB, es el Electronic Publication, que es un formato en particular que desarrolló la industria editorial en el momento en que se Sí. enteró, esto va para allá. Sí, es el que Entonces, los funciona en los diagramas, Kindle, por ejemplo. exactamente. Entonces, le metes imágenes, videos. eh, Después de que has escrito eso, escribes un capítulo extra que es tu introducción, porque ya sabes exactamente de qué trata el libro, ya puedes sonar más inteligente, como si que lo que escribiste hubiera sido tu intención desde el principio, Claro, ¿cierto? claro, claro. También creas unas conclusiones, después de que tienes la introducción y todo esto, las conclusiones. Yo trato de incluir bibliografía de cosas que consulté. Hay varias plataformas que te permiten también como gestionar digitalmente tus fuentes, que se llama Zotero, no sé si la No, conoces, la utilizan mucho los investigadores. Eh, y después de eso, pues tú ya empiezas es a diagramarlo como libro electrónico, ¿cierto? O sea, claro. y lo puedes hacer desde Word sin ningún costo. Es una curva de aprendizaje. Yo incluso saqué un libro de cómo crear tu EPUB desde Word, Sí, que Juan, no recuerdo si hay está... algo, Sí, no, digo, que en lo que me interesa detenerme, que tiene que ver con que en realidad uno por ahí piensa, tengo un archivo PDF o tengo un archivo de Word y demás, pero entre eso y un ebook hay una diferencia, por esto que vos decías, por ejemplo, del formato EPUB, pero además, algo que me mostrabas cuando conversamos es que hay diferentes calidades, ¿sí? A la hora de publicar en una plataforma, las posibilidades de éxito de ese libro, de que sea reproducido en otros lugares, depende de la categoría de esa calidad. Me claro. gustaría que puedas contar, profundizar un Bueno, poco eso, sobre todo para los autopublicados. mira, la plataforma que yo más amo se llama Smashword. Creo que ahora la compró algo llamado, se llama Draft to Digital, creo, espérate, voy a mirar cómo se llama para no irles a decir Draft to Digital. A ver si es así que se llama. Sí, se llama Draft to Digital, Draft 2 Digital. Eh, y una de las ventajas que tiene este es que si tú cumples con algunas condiciones, te ponen algo que se llama el catálogo premium. Y el catálogo premium, al tú cumplir con esa calidad, entonces después de 2 o 3 días que te aceptan, vas a todas las librerías electrónicas del mundo. O sea, a mí me han llegado ventas de mi libro en Japón, en Australia, en la India, de librerías que yo nunca había escuchado y que es gracias a que Draft to Digital pues tiene un sistema donde uno trata de venderlas directamente, pero también las posiciona en Barnes Nobles,
en el FNAC en España también, que tiene una plataforma de publicación digital, o sea, en tiendas muy especializadas y locales de diferentes países. Y esto definitivamente hace que tu alcance sea mayor. Y no solamente eso, como un libro que tiene tu nombre, del que tú eres el autor, figura en tantas diferentes páginas de todo el mundo, pues Google, si tú sabes utilizar algo que se llama metalinks, pues lo que va a hacer esto es que te va a posicionar tu marca también en las primeras búsquedas de Google, que creo que es bastante importante, Sí, ¿cierto? exacto. Entonces, esto de cumplir las condiciones para el catálogo premium es súper importante. Perfecto. Bueno, Juan, en 10 minutos la plataforma nos va a cortar. La verdad que se pasó volando. Tengo mil preguntas para hacerte, así que seguramente en algún tiempito te vuelvo a convocar de nuevo, pero hay algunas que no quiero dejar de hacer hoy. Me interesa abordar el tema de la sobreescritura. ¿Sí? Me parece un concepto maravilloso que planteaste. ¿Vos podrías profundizarlo un Claro, poco? entonces, mira, con la no ficción, lo que te decía de el capítulo, este es el capítulo, ya sé cuántas hojas, cuántas páginas quiero mi libro. A veces he escrito en una semana un libro de, no sé, 100 páginas, otras veces han sido solamente 22, 25, porque hay temas que nos fluyen un poquito más, que tienen como más carne, que tenemos más carne de esos temas en la cabeza. Entonces es fácil saber, cada capítulo tiene 500 palabras o tiene 100 palabras, depende de lo que tú definas. Pues tú ya sabes que tienes un límite y cuando tienes eso listo, saliste de esto. En el caso de no ficción, en Héroegrama, por ejemplo, cada punto, espérate, estoy buscando aquí uno. Entonces, por ejemplo, tenemos 9 puntos. Este es el Sí. punto uno y en el punto uno hay 3 preguntas específicas que son, ¿quién es el protagonista? ¿Cómo es la vida cotidiana del protagonista? Y una tercera pregunta que es opcional, que es, ¿qué no funciona en su vida? Si tú ya contestaste esas 3 preguntas, tu primer acto está listo. Ahora, pasas al segundo acto, donde hay otras, en este caso, otras 3 preguntas. ¿Cómo se dio cuenta de que algo estaba mal y que debe cambiar algo? ¿Cierto? Entonces hay otras preguntas y a través de esto, pues tú ya sabes, en este segundo punto, tengo esas 3 preguntas resueltas, sigo al siguiente, ¿cierto? Ahora, cuando yo ya hice la primera vuelta a lo que yo llamo, digamos, los 9 momentos del héroegrama, pues ya tienes una historia que se va a entender. Ahora, puedes darle otra pasada con diferentes filtros, que ya es la corona o las alas o los ejes de polaridad que yo propongo acá. Y lo que haces es ir ajustando hasta que de pronto escribir es súper sencillo porque sabes dónde estás. O sea, no te cabe la menor duda en qué momento terminaste el primer acto, el segundo acto o el tercer acto, o, ¿cierto? Y entonces esto es muy importante. Si yo no tengo una metodología clara, pues me voy a sentir que estoy remando en un mar que no tiene orilla. Y esto es abrumante. Dijiste súper sencillo y me quedé con la idea del es súper sencillo y pienso mucho en un concepto que es el del bloqueo de escritor. Claro. Eh, ¿Hay vacuna para eso? Claro, O- es tener una estructura, y no solo poder trabajar. A ver, el problema de lo que propone lo que propone Dan Harmon o Joseph Campbell o Aristóteles es una estructura lineal, donde yo empiezo con el uno, sigo con el 2, con el 3, con el 4. Pero ¿qué pasa si llego al 2 y no sé nada claro, del 3? Entonces no puedo seguir. Por eso, una de las cosas que yo propongo en Heroegrama, que me parece que es el tema más ganador de Héroegrama, son los flujogramas, que lo que nos están proponiendo es cada línea roja que hay entre puntos me conecta las preguntas que hay en cada punto con las 3 o 4 preguntas que hay en otros. Entonces, por ujú, ejemplo, Harry Potter, la primera película. ¿Cuál es el mentor de Harry Potter en esa película? Uno pensaría que el profesor mago, pero en realidad es el espejo. En la primera, el espejo es el mentor de Harry Potter y gracias a esa pieza de conocimiento de la utilidad del espejo
él es capaz de vencer a Voldemort al final, porque Voldemort no sabe qué está viendo en el espejo, ¿cierto? Y eso es este momento, esto se llama, es un eje de polaridad, espérate, y el eje de polaridad sencillamente es lo que el mentor, la herramienta, el conocimiento, mira, es acá, aquí tenemos el mentor en el 3, hay una línea en diagonal que nos conecta con el momento 7, que es donde Harry Potter vence a Voldemort. Entonces, si yo llego al 3 y no sé cuál es el 4, puedo pasar al 7. Claro, porque ya lo O tenés bien puedo armado. pasar. Exactamente. Entonces, eso empieza a hacer que tú puedas saltar y no quedarte pegado. Y además, cuando ya pudiste pasar al 7, en realidad el 7 tal vez te dé la respuesta que no encontrabas cuando necesitabas hacer el 6, por Exactamente. ejemplo. Y cuando Perfecto. terminas la primera vuelta de escribir con el círculo, pues pasas al triángulo, miras miras los actos, después miras las alas, vas haciendo esa metodología y en un momentico tienes una historia que vale la pena seguir escribiendo. Porque digamos que cuando uno se desanima es, me perdí, no sé más qué hacer y ahí es donde aparece el bloqueo. Juan, últimas dos preguntas te voy a hacer antes de que se nos corte el tiempo. Sí. La primera es, ¿dónde podemos conseguir tus libros? ¿Dónde puede conseguir la gente tus libros? Mira, el libro impreso solo lo encuentras en Amazon por asuntos, obviamente, de distribución. Ellos se imprimen por demanda. Desde Latinoamérica, yo no recomiendo comprar el impreso, a menos que vayas a Estados Unidos y viajes y tengas el tiempo para que te llegue, porque se vuelve muy caro con el envío, Bien. ¿cierto? Entonces, a la gente le digo siempre, cómpralo en Amazon o cómpralo en Smashword. Para mí Smashword es más rentable porque me paga más Claro. dinero que Amazon. Ahora, también sé que por comodidad mucha gente lo quiere comprar en Amazon porque Smashword no es una plataforma tan amigable, te va a pedir un montón de datos, bueno, te va a pedir un montón de cosas, pero la ventaja de comprarlo en Smashword y no en Amazon es que si algún día saco una tercera edición, yo simplemente cambio el original y tú vas a poder descargar una nueva versión sin Perfecto. ningún costo adicional, algo que Amazon no te permite. Claro. Entonces yo a todo el mundo le recomiendo Smashword, Smash de aplastar y Word de palabras.com, Smashwords. Y la última, Juan, bueno, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Qué podemos esperar para leer de vos pronto? Mira, en este momento estoy trabajando en sacar mi podcast acerca de la evolución de los sentidos desde la biología, ¿cierto? Mejor dicho, la evolución de las emociones desde la biología, desde nuestros sentidos. Ese es uno. Por el otro lado, estoy trabajando en máquina de contenido, porque hay mucha gente que quiere crear contenido, pero no sabe cómo. Entonces, es una clase magistral que estoy sacando como una cápsula cada semana de máquina de contenido en mi Instagram y en mi YouTube. Me pueden encontrar como THE Juan Álvarez, todo junto, de Juan Álvarez en Juan. inglés. Y estoy trabajando en una novela que quiere contar la historia de la humanidad por completo a través de un personaje que no sabe qué es. Y que nos trae, obviamente, empieza en algún momento en la antigua Sumeria, más o menos unos 8.000 o 10.000 años antes de Cristo. Es una misma familia, tiene unas condiciones muy especiales, va muy adelante, pero como hay algo que me está costando mucho y es sobre todo el lenguaje que sea coherente con la época, porque no habían Claro. metros, no habían pies, no habían horas, entonces es encontrar todo esto, pero lo he disfrutado mucho y espero pronto tenerlo también autopublicado. Bueno, esperamos entonces las novedades. Diego, acá quiere saber por qué habla sueco. Porque soy colombiano sueco, Diego, pensé que lo sabías. Eh, soy, Juan, digamos que si me vas a clasificar en Suecia, como sueco soy gotemburgués. Digamos que mi ciudad sueca es Gotemburgo. qué bueno. Bueno, Juan, nada, ahora sí ya se va a cortar. Te quiero agradecer un montonazo. Me quedó recontra corto el tiempo. La verdad que tenía un montón más de cosas para hablar con vos, así que te voy a volver a convocar. Pues te propongo que la próxima vez hagámoslo por Zoom y lo publicamos en YouTube para que no tengamos restricciones de tiempo. Dale, hagamos eso. Dale, hagamos eso porque yo también quiero empezar a diversificar un poco.
Muchas gracias, Juan. Yo ahora te voy a poner como colaborador para que también vos lo Claro, puedas compartir y tu público también lo vea, ¿sí? claro. Cualquier pregunta, duda o sugerencia, por aquí siempre estamos. Un abrazo grande. Listo, pues. Un placer. Hasta Chao, luego. chao.